Le damos la bienvenida a la ex ministra de Justicia, Ana Neira, y al secretario de Transparencia, Iván Lanegra. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Nos escucha, Ana? Sí, yo sí los escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Fuerte y claro. Fuerte y claro. Ahora sí. A ver, Perfecto. se ha colocado en la discusión a partir de la proclamación del señor Castillo, en realidad el término lo ha colocado la señora Fujimori, ilegitimidad. Ilegitimidad para reconocer su proclamación, aunque reconoce los resultados. Es decir, este debate, que no es nuevo, entre la legalidad y la ilegitimidad, ¿no? La legalidad y la legitimidad. ¿Qué espacios o qué pocos espacios se abren a partir de esta declaración, teniendo en cuenta esta angustiante, triste, violenta, intensa, fogosa post-segunda vuelta que hemos vivido? ¿Y qué derrotero está marcando para el quinquenio, si se quiere? Ana. Sí, tal vez tendríamos que preguntarle esto a la candidata. ¿Cuál va a ser la actitud que ella va a asumir ahora en los próximos 5 años? Yo pensaría, digamos, hemos tenido un proceso que ha respetado todas las etapas, el jurado ha resuelto los recursos, entonces uno debería pensar que ya todo está correcto y el presidente es legal y legítimo. Pero en todo caso, esta dicotomía, esta diferencia, parecería denotar que hay algunos actos que su partido no va a reconocer, y ahí va a ser vital la interacción Ejecutivo-Congreso, en el que ella tiene una importante cantidad de congresistas, y muchos han leído de su mensaje que podría querer tener una actitud parecida a la del quinquenio último, que no ha sido precisamente muy constructiva para el país, ¿no? Entonces esperemos que no sea, pero digamos que se siente una reminiscencia al 2016 luego de este mensaje, ¿no? Ahora, Iván, ¿usted cómo percibe esta declaración? Y también pensando en el mensaje del señor Castillo que dice, acerquémonos, ¿no? Le dice a la señora Fujimori, ¿no? El presidente electo le dice, hay que acercarnos y hay que no poner más obstáculos para sacar adelante al país. ¿Cuál es, nuevamente, ¿no? el derrotero que está marcando esta bendita palabra legitimidad? Bueno, hay que rechazar el uso de la palabra ilegítimo en estas elecciones, porque aceptarla implicaría aceptar esta narrativa de que las elecciones no fueron limpias, y eso no es cierto. Hay una amplia información y consenso sobre que las elecciones se han realizado siguiendo con todo lo que la ley establece. Y por eso, desde ese punto, la referencia a respetar las elecciones tiene que ser sin condiciones. O sea, no hay ahí un espacio para decir lo acepto, pero no. Entonces, desde ese punto ya se pueden empezar a construir los acuerdos que se requieren para manejar los graves problemas que tiene el país en estos momentos. Es decir, tenemos que colocarnos todos en el ámbito de la ley y la Constitución. El gobierno, la oposición, todos. Y a partir de ese punto se pueden llegar a acuerdos respetando desde luego las posiciones, visiones, que en toda democracia pueden ser diferentes. Ahora, Ana, ¿cómo hacer? Mucha gente se está preguntando esto, ¿cómo hacer para no vivir una post-segunda vuelta tan traumática? E incluso, si vamos a la revisión misma de todo el proceso, desde el principio se dijo, cuando terminó la primera vuelta, oiga, este señor tiene menos de 13 puntos, oiga, esta señora tiene menos de 10 puntos, incluso el blanco viciado había obtenido técnicamente el segundo lugar. Entonces, de ahí pasamos a una segunda vuelta en la que ya sabemos, en fin, todo lo que sucedió, pero lo más angustiante ha sido la post-segunda vuelta, que ha tenido nulidades, que ha tenido apelaciones, que ha tenido toda esta montaña de argumentos legales, algunos dicen uso y abuso del derecho. ¿Y qué clase de reforma estructural estamos necesitando para no vivir otra vez lo que hemos vivido? Ahora, ahí yo creo que hay que darnos cuenta que la nulidad
existe hace muchísimos años. Entonces, la pregunta ¿es un tema de diseño o de puesta en práctica por este partido, ¿no? Cuando revisamos las cifras, en el 2011, 2016, tuvimos 20 pedidos de nulidad como máximo, 25, 26, y habremos tenido más de 1000, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas reformas que se pueden hacer. Tal vez la primera tendría que ser pensar qué permitimos en la poselección. Hay que reducir las causales de nulidad, deben ponerles un límite. Debemos permitir que todas las actas de proclamación se apelen una y otra vez indefinidamente, como pretendía pasar en este caso. Pero tal vez, Jaime, hay una reforma mayor que ya empezó y que tiene que continuar, que es la gran reforma política, ¿no? Hay que pensar en fortalecer partidos, hay que pensar en que los partidos realmente representativos sigan el curso y los que no se cancelen, porque hasta que no tengamos liderazgos políticos claros, la fragmentación de la votación va a continuar y la mayor parte de personas no se va a sentir representada por quien gana la primera vuelta y por quienes pasan a la segunda vuelta. Y eso puede afectar, por supuesto, luego la propia forma en que el gobierno puede ejercer sus funciones porque tiene un respaldo inicial bastante bajo, como ha pasado en este caso. Y aquí, Iván, también está esta narrativa del fraude que se ha ido esparciendo a través de redes sociales, a través de grupos del WhatsApp, a través de manifestaciones, y que hay gente que realmente está convencida, digámoslo así, de que hubo un fraude y, a pesar de que no hay pruebas, consideran eso. Bueno, ahí podría entrar otra evaluación, que las fake news y todo lo demás, pero hay algo que está mal en nuestro sistema para que hayamos llegado a esto, ¿o no? Ana, que hay un problema no solamente de las instituciones y las reglas, sino del uso de ellas. Esto es un fenómeno que pasa en todo el mundo. De hecho, hasta tiene un nombre, ¿no? Le llaman juego rudo, lo opuesto al fair play. Es decir, jugar al límite de las normas. ¿No? Esto que en los deportes es muy común, ¿no? Digamos, jugar al borde de las reglas para sacar ventaja. Y esto, por ejemplo, puede pasar como ha ocurrido en estos 5 años con la vacancia presidencial, en donde una disposición que siempre estuvo ahí se puede usar de una manera, entre comillas, creativa para generar, pues, problemas al sistema. Entonces, acá hay una situación que tenemos que también reflexionar sobre que no importa qué cambio hagamos de las normas, si los actores empiezan a usarla de una manera pues abusiva, no hay norma ni reforma que aguante. Entonces se requiere aquí una lealtad con los principios de la democracia y la Constitución, que a veces se olvidan y solamente se termina pues apelando al texto de la norma, ¿no? Como si ahí pues se agotara todas las posibilidades y también las opciones de los actores políticos. Ahora, una última pregunta que tiene que ver justamente con el uso de las normas, y yo les quería consultar, ya que acabamos de conversar con Anaí Durán de Perú Libre. Ella mantiene la posición de una asamblea constituyente. Para ella incluso es ya un momento constituyente. El señor Castillo en su discurso hoy ha dicho que esta constitución estará vigente hasta que el pueblo lo decida. Eso, en términos prácticos, es un referéndum. ¿Cuáles son, Ana, los mecanismos constitucionales, legales, viables, posibles para que el anuncio de una asamblea constituyente se lleve a la realidad? Bueno, ahí, Jaime, hay mucho debate. Hay quienes creen que el único mecanismo es el del artículo 206 de la Constitución. Tiene que pasar por el Congreso, una votación más referéndum o 2 votaciones. Yo no estoy en esa línea, ¿no? Yo creo que se pueden pensar en otras posibilidades. Por ejemplo. Y eso lo ha planteado desde el 2001 la Comisión de Estudio de Bases de la Reforma Constitucional, la que removió Paniagua. Sí. Una es la iniciativa ciudadana. El referéndum como parte de la iniciativa ciudadana. Y ahí también hay debates que seguro en otro momento conversaremos, pero lo que debe quedar claro es que el referéndum es un derecho de la ciudadanía. Es la ciudadanía la que tendría que promover esta iniciativa, llegar al jurado, el jurado aceptarla, convocar al referéndum
y sí pensar que es un proceso largo, ¿no? No es un proceso que se va a poder empezar y terminar en un año. Miremos a Chile. Chile ha tenido hasta 3 elecciones. Una primera para decidir cómo reformar, una segunda para elegir a la Asamblea y va a tener una después para aprobar la Constitución. Entonces, no es un proceso que inicia y termina en un año o en unos meses. Hay que pensar que lo podríamos empezar, pero hay que entender que es un proceso que tiene que ir evolucionando y no puede dejar de lado las prioridades del país, como la pandemia, la reactivación económica. No puede toda la agenda centrarse en la Asamblea Constituyente. Ahora, Iván, ¿de qué tiempos estamos hablando, no? Porque ciertamente lo que recoge Ana Neira es algo que también creemos aquí. Primero está la vacunación. Hay que terminar con la vacunación. Segundo está, así nomás, en el cortísimo plazo, hacer el presupuesto a finales de agosto para presentarlo y discutirlo, primero en el Congreso y después que se apruebe, ¿no? De todos los sectores del Estado. Luego está la reactivación de la economía, la reactivación del empleo. Hay un montón de cosas que hacer antes que pensar ya per se una asamblea constituyente como tal. Ahora, es un camino de mediano plazo, tirando para largo, digamos, si es que sentamos bases de una discusión constitucional real, a menos que se quiera hacer todo a la loca, ¿no? Y porque además, es mi impresión, no hay claridad exactamente sobre cuál es la agenda de cambio de la Constitución. Porque quizá estamos discutiendo sobre el procedimiento sin tener claro exactamente cuáles son las perspectivas generales de los cambios que queremos. Porque creo que aquí hay un elemento clave, legítimo, de plantear que la Constitución requiere modificaciones. Eso me parece que es un tema completamente pues aceptable, ¿no? Por todos los actores. Se requieren ajustes en algunos aspectos de la Constitución. Pero a partir de ello se requiere establecer una agenda ordenada sobre cómo discutir los temas de fondo. Y aquí lo conecto con lo que acabamos de conversar hace un rato. Claro. Hay un conjunto de principios que no deberían estar sometidos a discusión de la Constitución. Y no me refiero, por si acaso, a los temas económicos, ¿no? Me refiero básicamente a los temas institucionales y derechos humanos. Claro. Necesitamos garantizar que la Constitución sea un punto de avance en el reconocimiento de derechos y en el mejor diseño del sistema político. Eso es la base de cualquier Constitución. Claro. Si no tenemos claridad sobre eso, consenso sobre eso, podemos entrar en un sistema que más bien lo que puede originar son más problemas que soluciones. Ha sido un gusto tener a Ana Neira, exministra de Justicia, y Iván Lanegra, secretario de Transparencia, y los vamos a convocar en otra oportunidad de seguro, ¿eh? Gracias por sus aportes y sus comentarios en esta entrevista. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Muy bien, se terminó este primer programa de la semana y ya constituye también ciertamente una vuelta de página, ¿no? Hay un proceso nuevo que comienza a partir de ahora con un presidente electo. Un proceso que debe marcar primero las bases de qué es lo que está buscando el nuevo gobierno implantar, liderar y llevar adelante. El momento es dificilísimo, encima en Bicentenario, con una vacunación que no se puede ni debe detenerse, con una reactivación económica que tiene que ir a todo meter, con la reactivación del empleo. Hay 3 millones de pobres nuevos en el país, cálculos grosso modo, que está hasta ahora dejando la pandemia. Es decir, hay un montón de cosas por hacer. Entonces, no podemos permitirnos el lujo de seguir divididos, de seguir enfrascados en una discusión interminable, cuando el país nos espera, a todos. Y encima, con 200 años de independencia. Cifras del coronavirus al cierre del programa de hoy. La sala situacional del MINSA nos está diciendo que tenemos 691 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas. O mejor dicho, en las últimas 24 horas, de esos 691 casos de los últimos días, suman 233. 233 personas con coronavirus de ayer a hoy. Se han tomado 20.557 pruebas. La positividad está en 13,9, está bajando. Pacientes hospitalizados, miren, ya llegamos a
4 dígitos, 7.982 pacientes. Tenemos 18 menos en relación a la cifra anterior. De ellos, 2.067 están en UCI. 37 peruanos han muerto en las últimas 24 horas por COVID-19. Nos duele mucho. 37 familias a las que les dedicamos el programa de hoy. Pero también dice mucho de cuánto ha bajado el número total de muertes solo en un día. 1.153 recuperados en las últimas 24 horas. Vacunados con la primera dosis, 114.398 personas con la primera dosis. Por ahí debo estar yo. Me vacuné ayer, estoy muy contento. 39.971 personas con la segunda dosis. En total son 154.369 personas a las que se le ha administrado la vacuna en las últimas 24 horas. Con ambas dosis ya hay 4.030.484 personas y con las dosis, o sea, dosis primera y segunda, desde que comenzó la vacunación, 10.890.737 personas. Cuídense mucho del coronavirus. Así estén vacunados como yo, que me vacuné ayer con la primera dosis. Y estoy muy contento. Pero igual, a mi segunda dosis me toca el 8 de agosto, ahí estaremos. Pero igual cuídense, porque lo que evita la vacunación es que a uno le den los síntomas más graves. No te exime necesariamente de volver a contagiarte, aunque repito, con síntomas más leves. Esa es la idea de la vacuna, ¿de acuerdo? Cuídense del coronavirus y también cuídense mucho, mucho de las noticias falsas, porque enferman y envenenan el alma. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches.